Vamos a tratar ahora algunos aspectos muy importantes para la consideración de una psicología teológica y verdaderamente filosófica sobre bases sólidas, principios racionales y principios de fe. Nos toca entonces profundizar en la acción de los ángeles sobre los hombres. Los ángeles son la parte principal del universo desde el punto de vista de la constitución metafísica de todas las cosas. Dios es el autor del ser universal, del ser de todo, y en este ser hay distintas sustancias, de las cuales las principales son las que no tienen materia. El materialismo de la época moderna hace pensar casi espontáneamente que lo que no tiene materia no existe, porque se identifica lo que existe con lo material. Pero esto no es así, y incluso dentro del progreso del pensamiento de la humanidad se fue descubriendo con mucho trabajo que la parte principal del universo no es material, sino inmaterial. La religión, que se refiere a Dios, creador, providente de todas las cosas, tiene una base natural. Ya hay una religión natural que de alguna manera conocieron y practicaron los distintos pueblos, en general con mezcla de errores después del pecado original, errores y deformaciones de la vida religiosa que finalmente desembocan en vicios opuestos a la verdadera religión. La verdadera religión, que es una y que se realiza perfectamente en la religión católica, como dice San Agustín, que escribió un libro, De Vera Religione, sobre la verdadera religión, que trata no solo de los aspectos propiamente concernientes a la fe, sino también de los aspectos naturales, filosóficos. Entonces, es natural al hombre que conozca que hay sustancias separadas de la materia. Esto se experimenta muy fácilmente en la vida religiosa de los pueblos. Hay creencias en los distintos dioses, en culturas paganas, no cristianas, y hay también una evolución filosófica, una purificación de esa percepción del universo que se da en la filosofía griega. Platón piensa que la parte principal del universo son las ideas que son divinas. Hay una idea principal, la del bien, y hay otras ideas creadas por el bien, que dependen en el ser del bien, ideas que de alguna manera son vivientes para Platón. Aristóteles, con mayor precisión filosófica, explica que hay un primer motor, que es el que nosotros denominamos Dios, el que mueve todo el universo, físico y metafísico, y reconoce que hay otras sustancias que son inteligencias separadas de la materia, aquellas que posteriormente en el cristianismo y ya antes en la cultura bíblica del Antiguo Testamento son denominadas ángeles. Los ángeles son las sustancias separadas de Aristóteles, las sustancias inteligentes que con una terminología posterior se denominan personas. Los ángeles son personas, no personas humanas, son personas superiores a las personas humanas, tan superiores que cada una de ellas es una especie diferente de la otra. Nosotros pertenecemos a la misma especie humana, todos tenemos la misma esencia, en cambio cada ángel tiene una esencia diferente. Hay una jerarquía angélica que es diversa de la jerarquía humana, porque en la humanidad hay una dignidad igual en cada uno, todos los hombres tenemos la misma dignidad
basada sobre la naturaleza común. Los ángeles, en cambio, tienen, sí, lo principal que constituye la persona, que es la inteligencia y la voluntad, pero radicada en un modo de ser diferente en cada uno, que nosotros con mucha dificultad podemos distinguir porque no conocemos proporcionadamente sino lo que tiene materia. Los animales, las plantas, los minerales, el conjunto de la naturaleza material. Ahora, con la Sagrada Escritura, con la revelación y con la tradición, el conocimiento de los ángeles se hace más profundo, más preciso, y Santo Tomás lo recibe de los grandes autores anteriores, por ejemplo, de San Gregorio Magno, de Dionisio el Areopagita, de San Juan Damasceno, etc., de San Agustín, etc. Hay ángeles, pero como indica la Sagrada Escritura, hay ángeles buenos y ángeles malos. Ángeles que aceptan la gracia de Dios y que acceden a la visión beatífica de Dios, y ángeles que no aceptan la visión de Dios, no aceptan la gracia, no llegan a la visión de Dios, y que por soberbia pretenden alcanzar una superioridad, una semejanza con Dios por las propias fuerzas. Estos ángeles tienen una función respecto del mundo material, una función general. Ya los antiguos decían que las sustancias corporales son movidas por los ángeles o sustancias separadas de la materia. Para Aristóteles, estas sustancias mueven los astros, las esferas de los cielos, y crecientemente se profundiza con la ayuda de la revelación en el influjo de los ángeles buenos y malos sobre la materia y especialmente sobre los hombres. Este influjo es profundo, pero no es capaz de transformar la naturaleza humana. Los ángeles no pueden reemplazar a Dios, que es el creador de las formas, de las cosas, incluso materiales. Entonces no pueden crear, en primer lugar, los ángeles, y tampoco pueden realizar cuerpos con una forma diferente de la que tienen. Lo que sí pueden hacer es modificar los cuerpos. Así como el alma contiene el cuerpo, es superior al cuerpo, lo mueve, no es que el cuerpo contiene el alma, sino que el alma contiene el cuerpo, como explica con mucha claridad Santo Tomás, recibiendo este conocimiento de Dionisio y de otros autores filosóficos y teológicos, porque el alma es más potente que el cuerpo y por eso lo mueve. O sea, nosotros vamos donde queremos con nuestro cuerpo porque tenemos un alma capaz de producir esto. Ya los animales tienen un alma, pero imperfecta. Un alma que desaparece con la materia. Nuestra alma no desaparece con la materia, subsiste sin la materia porque está de tal manera unida al ser que es inseparable del ser. Es algo del ser. En cambio, la materia de los animales y de las plantas y de las otras cosas no supera totalmente la materia. El alma de las otras cosas, la forma de las otras cosas, no supera totalmente la materia y por eso no es del todo. Las cosas materiales son imperfectas por naturaleza. Y por eso, en general, son de una manera, pero también hay excepciones y monstruosidades. Hay animales con 5 patas en vez de 4. Entonces, esto es así porque la naturaleza material, por su materialidad, es imperfecta. La materia es algo, en cierta manera, limitado, opuesto a la forma, que es lo que da la perfección y el ser. Ahora bien, en el caso del hombre, hay una superación de la condición material. El alma es subsistente por sí, o sea, tiene el ser por sí.
una vez que es creada. Y por eso el alma no puede provenir sino de la creación divina, no puede provenir simplemente de la transformación de la materia o de la disposición de los padres. Sí, esto influye, pero no es lo determinante es la creación del alma. Y por eso, como el alma recibe directamente el ser, no a través de la naturaleza, como el caso del alma de los animales y de las otras formas, por eso existe incluso cuando pierde la materia, una vez que es creada, claro. El alma es inmortal. ¿Cómo se conoce esto? Bueno, se conoce principalmente analizando la operación humana y sobre todo la operación intelectual. Hay que conocer qué es la inteligencia. Ya dijimos que en psicología esto es capital, no se puede hacer psicología sin saber qué es la inteligencia. Es todo aproximado, que será una psicología siempre no científica, por más que se formule en libros de texto muy gordos, será una psicología no científica si no se conoce qué es la inteligencia. Esto es lo principal que tiene que entender un psicólogo, porque todo lo demás en la vida humana depende de ahí. Y el ser de la persona lo conocemos porque la persona tiene inteligencia. Y conocemos que tiene inteligencia por los objetos que conoce, porque conoce realidades universales que son inaccesibles a los sentidos. Y además porque la inteligencia tiene la capacidad de conocerse a sí misma, de conocer su propio acto. Tiene conciencia o reflexión sobre sí. Por eso, si no se llega a este nivel, no se conoce propiamente la vida humana, sino que se trata al hombre como un animal y las distintas corrientes psicológicas se constituyen más bien como ramas de la psicología animal que como ramas de la psicología humana. Es verdad que existe una psicología animal, pero no se identifica con la psicología humana. Entonces, la base epistemológica de muchas corrientes corresponde más a la psicología animal que a la psicología humana. Como si el hombre fuese un animal más evolucionado que los otros, pero sin una naturaleza específicamente superior que está dada justamente por esta capacidad intelectual. Por los actos intelectivos se conoce que el hombre tiene alma. Esto no es tan fácil como parece, efectivamente muchas personas no conocen que tienen un alma. Y muchas corrientes autodenominadas científicas tampoco conocen que en la humanidad es determinante el alma racional, el alma intelectual. Esto es una deformación teórica, pero también una deformación práctica. Muchas personas obran como si no tuvieran alma inmortal, alma espiritual, que dura para siempre. Porque, entre otras razones, aparte del influjo cultural, del influjo de estas corrientes, incluso psicológicas, no son capaces de percibirse adecuadamente a sí mismas. ¿Ya? Tienen como una duplicidad en la cual se sobrepone el conocimiento sensitivo, la interioridad incluso sensitiva, que puede ser muy elaborada, muy compleja, a la verdadera percepción espiritual de sí mismo, que es, en primer lugar, una conciencia de la inteligencia. Ahora bien, el hombre de cualquier modo tiene un cuerpo, tiene facultades sensitivas, estas tienen órgano corporal y por tanto las sustancias superiores separadas de la materia pueden influir sobre los órganos corporales. Así como el alma mueve el cuerpo, porque es superior al cuerpo y lo contiene,
de alguna manera las sustancias separadas de la materia, las inteligencias o los ángeles contienen los cuerpos y los mueven. Claro, no los pueden recrear, no los pueden reformar, no pueden cambiar la naturaleza que viene de la creación, pero pueden influir, pueden mover, son motores. Ya lo descubrieron los griegos, que son motores. Santo Tomás trata en la primera parte de la Suma de Teología largamente acerca de los ángeles, primero cuando explica paso a paso la creación, antes de tratar acerca del hombre y de sus potencias, de su constitución, trata acerca de los ángeles, y después retoma el tema cuando capta la relación de los ángeles con las cosas corporales. Y aquí se pregunta, por ejemplo, en la cuestión 110 de la primera parte, artículo 3, ¿los cuerpos obedecen a los ángeles con respecto al movimiento local? Y antes, la materia corporal, en el artículo 2, obedece al arbitrio de los ángeles. Bueno, San Agustín, en su libro principal sobre la Trinidad, dice que no se ha de pensar que la materia de las cosas visibles obedezca a la voluntad de los espíritus prevaricadores, sino a Dios. Esto es muy importante para eliminar cualquier tipo de pensamiento mágico, como si los espíritus tuviesen un poder absoluto sobre la materia, cosa que no es verdad, y como si pudiesen anular, por tanto, el conocimiento propio de la persona humana y su libertad, que depende de este conocimiento. Esto no puede ser así, pero sí pueden mover, por ejemplo, dice San Agustín, en el mismo libro, los ángeles se sirven de semillas corporales para producir ciertos efectos, pero esto no lo pueden hacer sin mover localmente. Por lo tanto, los cuerpos les obedecen para el movimiento local. Y cita a Dionisio en la respuesta, capítulo 7 del libro de los nombres de Dios, la divina sabiduría junta los términos de las cosas primeras a los comienzos de las segundas, porque ve todo el universo jerárquicamente ordenado y lo que está arriba se toca con lo superior de lo que está abajo. De lo cual se deduce que la naturaleza superior alcance a la inferior por la parte suprema de esta, pero la naturaleza corporal está debajo de la espiritual, y por otra parte el movimiento local es el más perfecto entre los corpóreos, según se demuestra en el octavo de la física, etcétera. De todo lo cual se sigue que es naturalmente conforme a la naturaleza corporal ser movida directamente por la naturaleza espiritual con movimiento local. Tanto es así que los mismos filósofos afirmaron que de hecho los cuerpos supremos son movidos localmente por las sustancias espirituales. Y vemos también que el movimiento con que el alma primero y principalmente mueve el cuerpo es el movimiento local. Ahora, los ángeles, dice, causando antes el movimiento local, pueden causar por medio de él otros movimientos, sirviendo para ello de agentes corpóreos, por medio de los cuales producen tales efectos. ¿Cómo se sirve el herrero del fuego para ablandar el hierro? Los ángeles pueden mover cuerpos con los cuales no están unidos porque no tienen cuerpo. En cambio, el alma humana está unido a un cuerpo y pueden mover solamente su cuerpo. Ahora, el problema se pone, ¿pueden los ángeles
mover las partes del cuerpo humano? Sí. En la medida en que no están sujetas totalmente al poder del alma. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Que en una persona más evolucionada espiritualmente, los ángeles tienen menos buenos y malos, menos poder directo, sobre todo los malos, pero también los buenos, porque dependen de la disposición de la persona que está más sujeta a su inteligencia y a su voluntad. En cambio, cuando una persona no está evolucionada intelectualmente, espiritualmente, este poder es mayor, directamente y también indirectamente. Directamente porque es menos dueña de sí misma, puede mover menos su propio cuerpo y sus facultades que tienen órgano corporal, o sea, son menos obedientes. La imaginación, la memoria, la cogitativa, el sentido común y también las potencias vegetativas, la potencia nutritiva y la potencia generativa, que son potencias humanas que indirectamente están sujetas a las potencias superiores de la sensibilidad y estas a las espirituales. Entonces, estas potencias de alguna manera son más autónomas, más negativamente autónomas porque se separan del conjunto que es la persona, en la cual la parte determinante es la espiritual. Y por eso el sujeto puede estar, sobre todo en sus facultades interiores, más influido por las sustancias separadas. Pero además hay un influjo indirecto que es a través de las otras personas humanas y en general del lenguaje, de los objetos culturales, de la situación material, etcétera, de la economía, de la política, o sea, y de lo que uno estudia en los libros también. O sea, hay lecturas de libros que producen un efecto muy negativo, que no es solamente que hacen confundir la inteligencia, porque la inteligencia propiamente hablando o conoce o no conoce. Lo que hacen confundir sobre todo es las potencias interiores de manera tal que se favorezca un movimiento autónomo respecto de la inteligencia del sujeto. Y por tanto, independiente de la verdadera moción divina, del gobierno divino y de la providencia divina, aplicada a través del gobierno que el sujeto tiene de sus propias facultades. Gobierno que se perfecciona con la virtud de la prudencia. Prudencia viene de providencia. El hombre participa de la providencia de Dios en su propia inteligencia, gobernando en primer lugar sus propios actos. Si no hay suficiente desarrollo intelectual teórico y práctico, la inteligencia es una, la teórica y la práctica, pero se ejercita con actos diferentes. Como dice Aristóteles, el intelecto especulativo, contemplativo, teórico, por extensión se hace práctico. Es como que el entendimiento desciende hacia lo particular y lo ordena con su luz. Entonces, en una persona que no tiene suficiente desarrollo intelectual, y esto hemos visto que depende fundamentalmente de la fe y de la gracia, porque sin la voluntad recta, que no se puede tener, sin la gracia, la inteligencia
finalmente incurre en la oscuridad, en la ceguera de la mente, por ejemplo, por la lujuria o por otras razones. Si la mente no está suficientemente desarrollada y desprendida de la materia, las facultades inferiores adquieren una cierta autonomía. Y esa autonomía no es buena. Porque por naturaleza están hechas para obedecer a la razón. Entonces, cuando las facultades inferiores se hacen autónomas, están separadas de la razón, están más sujetas al influjo de los ángeles buenos y malos. Claro, si son ángeles buenos, se subordinan al plan de la providencia divina y finalmente se dirigen a ayudar al sujeto. Pero aunque sean ángeles buenos y actúen según el orden de la providencia divina, el sujeto inmaduro no está en condiciones de asimilar positivamente el influjo de los ángeles buenos. Pero sobre todo es afectado profundamente por el influjo de los ángeles malos, que directamente actúan contra la providencia de Dios y por tanto contra la prudencia del propio individuo. Y pueden mover los órganos corporales. Freud en 1902 publicó La interpretación de los sueños. Y comienza citando a Aristóteles, porque Aristóteles dice que en los sueños se reciben influjos de sustancias superiores. Él lo conocía por experiencia, lo que se podía conocer en esa época, no había teología, porque no estaba la revelación en ese ámbito, simplemente lo conoce por experiencia. Freud toma la idea de Aristóteles, que tiene 2 libros sobre los sueños, y la desarrolla a su modo, con otro tipo de filosofía. O sea, Freud constata que hay fenómenos que se dan en los sueños que no se dan en la vida consciente. El problema es qué tipo de fenómenos son. Cuando en la vida psíquica prevalecen estos fenómenos en los cuales la inteligencia no es rectora, se incurre crecientemente en una profunda oscuridad como la que describe Jung y muchos otros. Una oscuridad que a veces presenta destellos de conciencia y a veces no. Y cuando presenta estos destellos de conciencia, si la oscuridad es voluntaria, la conciencia genera una actitud voluntariamente mala, es decir, discordante respecto del orden de la razón y del orden divino. Entonces, hay personas que voluntariamente se quieren introducir en esta oscuridad, en el caos. Pensemos en muchas manifestaciones pseudoartísticas de la modernidad. En muchas formas de pintura, de escultura, de literatura, de teatro, de cine. Y también de experiencia personal. Hay personas que a través de la droga se quieren introducir en esta exaltación oscura de la conciencia. O a través del desenfreno sexual. O a través de la pseudocultura, viviendo en un mundo irreal que es presentado como superior, pero es una cultura falsa. Gente muy sofisticada, pero muy alejada de la verdad. Todo eso puede provenir de no solamente un oscurecimiento de la inteligencia,
sino de una voluntad de oscurecimiento de la inteligencia, motivada muchas veces por la soberbia. ¿Ya? Las personas que entran en este estado de trance, de transformación, como dice Jung, simplemente consideran a los demás como inferiores, como personas no evolucionadas que no han llegado a este estado de conciencia. En esta transformación hay un influjo diabólico muy importante porque es antinatural. O sea, la razón naturalmente no tiende a eso. Todos los hombres por naturaleza desean saber, dice Aristóteles al principio de la metafísica, tener ciencia, que quiere decir tener claridad, luz. Tener oscuridad o una luz desproporcionada a la mente humana que produce oscuridad es efecto de un influjo negativo que a veces es voluntario. Es voluntario cuando no se trata de la luz divina, sino de una luz que está destinada a demostrar la superioridad del sujeto frente a los demás y frente a sí mismo. Los ángeles entonces pueden mover localmente, es decir, pueden trasladar los cuerpos, pero a través de este movimiento pueden producir otros, especialmente en los órganos corporales, y recordemos que la vida anímica interior sensitiva tiene órgano corporal, distintos órganos corporales, como también tienen órgano corporal los sentidos externos. También los ángeles malos y buenos podrían producir efectos sobre los sentidos internos, pero son menos comunes, porque los sentidos externos tienen una constitución más determinada, que está más proporcionada a los cuerpos exteriores, que son más difícilmente mutables. Solamente Dios puede hacer los milagros verdaderos, los ángeles no pueden hacer milagros, sí, pero sí pueden transformar las cosas exteriormente por estos movimientos que estamos describiendo. Ahora, ¿cuál es el efecto divino sobre los sentidos? Hay un efecto divino. ¿Y cuál es? Es la palabra de Dios, son los símbolos de la Sagrada Escritura y son los sacramentos. Para eso están. Por eso se puede reconocer muy claramente el influjo diabólico cuando hay un alejamiento de la palabra de Dios, de la tradición, que nunca se separa de la palabra de Dios, y de los sacramentos de la Iglesia, que son instituidos por Cristo, y que son los verdaderos símbolos sobrenaturales proporcionados a la disposición de los órganos de los sentidos humanos, en modo tal no solo de servir a la inteligencia, sino a la fe. Efectivamente se llaman sacramentos de la fe, símbolos de la fe. Y el principal de todos es la Eucaristía, a la cual se ordena todo lo demás y toda la vida cristiana. La Eucaristía es el sacramento universal de salvación para todos. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la Iglesia misma. La Eucaristía es Cristo y Cristo es la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, todo lo que se aleja de esta disposición sensible de la realidad, que tiene su centro en la humanidad de Cristo, en la Iglesia y en los sacramentos, es negativo. Que se aleja. Las realidades naturales por sí no se alejan. Y la verdadera ciencia, si es
racional y coherente no puede alejar, sino acercar. Ahora, si llamamos ciencia a la psicología moderna, tenemos un problema. Porque hay muchos elementos irracionales en diferentes corrientes psicológicas. Y eso que es irracional no puede ser denominado con propiedad ciencia. Lo que es incoherente, lo que es insuficiente, lo que es antinatural, lo que es incompleto, con pretensiones de perfección, no puede ser denominado ciencia. Entonces, ¿qué hay que hacer con la psicología? Es simplemente, hay que hacerla bien. O sea, hay que establecerla sobre bases racionales y sobre bases de fe. Porque tratándose de psicología no es suficiente la base racional. Porque el hombre no se arregla solo con la razón. Hace falta reformular las diferentes ciencias psicológicas, como dijimos, y ponerlas en el orden legítimo, a partir de la ciencia superior, que es reguladora de las otras y que es la teología, que viene de Dios, es un sello, una luz transmitida por Dios. Y los otros niveles científicos que intervienen en la psicología no pueden nunca contradecir esta verdadera luz de Dios que está en la teología. Retornando al tema de los ángeles, vemos que son capaces de influir sobre la materia y muy especialmente sobre los sentidos internos de las personas, diremos algo semejante respecto de los apetitos sensitivos, de la afectividad, también pueden influir ahí. Y esto requiere una atención muy precisa a la evolución de los sujetos, porque hay ciertas manifestaciones que en algunas etapas de la vida pueden ser normales y adecuadas, que se transforman en inadecuadas en otras etapas de la vida. Por ejemplo, un niño puede ser ayudado por los ángeles, pero después cuando crece, esa disposición que se engendra en él, si no sigue creciendo espiritualmente, puede ser utilizada por los demonios para perturbarlo. Y lo mismo sucede con los conocimientos, con lo que se aprende en el ambiente cultural, a través de la educación. Lo que en un momento es favorable para la evolución espiritual del sujeto, en otro momento puede convertirse en desfavorable. Y lo mismo que en un momento puede ser utilizado por Dios y por los ángeles buenos para ayudar al sujeto, en otro momento puede ser utilizado por los demonios para perturbarlo y alejarlo del verdadero fin. ¿Cuál es el remedio para esto? Bueno, centrarse directamente sobre la acción de Dios y no considerar ni lo que hacen los ángeles buenos ni lo que hacen los ángeles malos. Porque lo que hacen los ángeles buenos ayuda de cualquier modo a lo que Dios quiere, aunque la persona no atienda a ello. Y más todavía si no atiende. ¿Por qué? Porque se desapega de los efectos sensibles que producen los ángeles buenos, porque no pueden producir otros que los sensibles. No pueden entrar en la inteligencia los ángeles, ni los buenos ni los malos. No pueden entrar en la voluntad los ángeles, ni los buenos ni los malos. De esta manera, con una actitud de verdadero crecimiento intelectual y espiritual, la persona se pone al seguro de cualquier tipo de perturbación.
En cambio, si esta persona interrumpe su maduración, su evolución, no solo natural, sino principalmente sobrenatural, porque como ya dijimos, no puede haber pura evolución natural sin la acción de la gracia, sin la sobrenatural. Si esto se interrumpe voluntariamente porque el sujeto no se quiere transformar, no quiere crecer, no quiere purificarse de sus ignorancias, de sus defectos, entonces se expone al influjo negativo de los ángeles, sobre todo malos. Y los ángeles buenos, que la tratan de ayudar a esta persona, son ocasión de que la persona misma se desvíe. ¿Por qué? Porque toma mal lo que es bueno, lo interpreta mal. Por eso, como decían los padres de la Iglesia, siguiendo a San Pablo, hace falta discernir los espíritus. Discernir los espíritus quiere decir distinguir. Discernir es distinguir. Hacer una crítica. Distinguir lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero. Esta distinción no puede anular nunca el discernimiento racional. La base de todo discernimiento está en la razón, porque la gracia perfecciona la naturaleza. No puede existir un discernimiento espiritual separado de la razón. Entonces, en un discernimiento no se puede concluir que lo que es contradictorio es verdadero. Que algo que es bueno es malo. Eso no puede existir nunca. Aunque uno lea toda la Biblia y pretenda tener vida espiritual y ser más profundo que otros. Eso es imposible. Nunca la gracia va contra la razón. Nunca la profundización espiritual anula el crecimiento, el perfeccionamiento de la actividad intelectual. Entonces, hace falta un discernimiento. Los padres de la Iglesia, siguiendo las Escrituras, San Pablo, inician una especie de teoría de este discernimiento de lo que sucede en la interioridad humana, sin tener todos los elementos filosóficos que después se van a desarrollar, sobre todo en los grandes doctores medievales, como Santo Tomás. Y aquí se llega a la culminación de este discernimiento, porque se integran todos los elementos en un orden legítimo, en el cual no se anula la actividad de la razón, sino que se la perfecciona. Ya, una persona que crece, como ya dijimos, se hace más inteligente. No quiere decir que se haga un filósofo, porque no todos tienen esa capacidad, esos dones. No quiere decir que sea un teólogo. No quiere decir siempre que tenga capacidad de exponer un conocimiento intelectual, de ser un profesor universitario, de dar una clase de filosofía, de teología o de psicología, pero hay efectivamente un crecimiento, una lucidez que se hace más grande por la presencia de la fe y de la gracia. Si hay aspectos contrarios a esta lucidez y a este crecimiento de la conciencia, aspectos que la oscurecen, que la entorpecen, que son irracionales, hay que concluir que hay una interferencia en las facultades sensitivas y especialmente en la imaginación. Es especialmente nocivo que las personas vivan en la fantasía.